Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar unos 5, unos 3 minutos más. A ver si se conecta alguien más. ¿Sí? Ok. Bueno, parece que no va a llegar nadie más.
Entonces, empecemos. A ver, borramos por acá. Listo. En la clase pasada que vimos cómo eran los flujogramas, cómo hacíamos un algoritmo y eso traducido a código, pues ya empezaba a ser un programa, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo hacer el esqueleto, todo el análisis del problema. Ahora vamos a pasar a Python como tal. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en Python son las siguientes, ¿no? Vamos a ver lo que son los comentarios, vamos a ver variables, tipos de datos, entradas y salidas, operadores, condicionales, bucles, estructuras de datos, como son las listas, las tuplas, los diccionarios, funciones y manejo de roles. O sea que, digamos que es un curso muy completo para un nivel de entrada. Entonces no va a ser tan difícil, pero a medida que vayamos avanzando, pues va a ser más robusto el contenido. ¿Listo? Bueno, entonces los comentarios que vienen siendo. Entonces, cuando nosotros quisiéramos, ya en el flujograma hablamos de los comentarios, dijimos que le dan contexto al flujograma, pero en este caso le van a dar contexto a nuestro código. Lo podemos utilizar de dos formas. Cuando escribimos un hashtag al inicio, o usando triples comillas para hacer multi. ¿Qué quiere decir esto? Pues veamos por acá, si lo puedo compartir. Pantalla completa, pantalla 2. Entonces, por ejemplo, si vamos a crear un nuevo archivo, vamos a ponerle, no sé, sesión 2 o 3, punto .py. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera tener aquí un código donde A es igual a 1 y B es igual a 2 y tengo A más B, entonces yo pondría un comentario por acá abajo que diga, este programa suma dos números. Y de esta forma, pues le puedo dar contexto a mi código. Todo lo que yo ponga dentro de los comentarios no va a tener ninguna funcionalidad, o sea, no va a afectar el código en lo más mínimo. Ahora, si yo quisiera poner otro comentario, pues lo debería poner con hashtag. Pero si yo quisiera poner comentarios multilínea, pongo 3 y de esta forma pues ya puedo escribir. Creo que con esto no me va a dejar porque está todo en sangre. Por acá y por acá. Listo. Entonces, hola, este es un comentario. ¿Ven? Cosa que no pasa aquí. Si yo colocara aquí texto, aquí sí ya estaría por fuera. Se puede colocar con tres triples comillas o con tres comillas sencillas. Eh, Se me perdió dónde está la comilla sencilla. Acá. Dos, tres. Y todo esto lo mando para arriba. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo puedo poner comentarios, me ayudan a declarar qué es lo que estoy haciendo en cada parte del código y es muy importante cuando hacemos trabajo colaborativo. Bueno, ahora vienen lo que son las variables. Imaginemos que cuando nosotros quisiéramos guardar información o bueno, hagamos la analogía de que cuando nosotros vamos a hacer un trasteo, nosotros guardamos todo en cajas. Y entonces tenemos la caja de los zapatos, la caja de las camisas, la caja de los jeans, tenemos la caja de los utensilios de cocina. Entonces, básicamente en Python para eso sirven las variables. Es un espacio de memoria en donde yo puedo guardar cierto tipo de información. Entonces podemos almacenar lo que son números, textos, listas, la podemos reutilizar, le podemos asignar diferentes valores a lo largo del código y eso quiere decir que una variable puede ser mutable a lo largo de que yo vaya programando.
Entonces, ¿qué debe tener una variable? Una variable, primero que nada, va a tener su nombre y el valor que contenga es lo que va a definir el tipo de dato que tiene esa variable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nombre de la variable y lo igualamos a un valor. En este caso, esto que está entre comillas, esto se le llama una cadena de texto. Entonces, cuando nosotros vamos a nombrar variables en Python, debemos seguir un cierto tipo de reglas, que a esto se le llama la sintaxis de Python. Sintaxis se refiere a la manera en que yo escribo ese lenguaje de programación. Entonces, debido a esas reglas, entonces primero lo que debemos hacer es que debe comenzar con una letra. Puede ser una mayúscula o una minúscula. Y o también puede comenzar con un guión bajo. Por ejemplo, aquí tenemos edad y guión bajo total. Pero si nosotros comenzamos con un número, nos va a dar error. Y también si comenzamos con un símbolo, también nos va a dar error. Entonces, solo puede contener letras, números y guiones bajos, pero el número no puede ser el primer carácter. Entonces, por aquí tenemos nota raya punto final o usuario uno, pero nombre y si ves que tenemos el guión intermedio, ese tampoco nos lo vale, o una arroba o algún otro símbolo que sea diferente del guión. No puede ser una de las palabras reservadas del lenguaje Python. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a programar, hay unas palabras que se usan para ciertas funcionalidades dentro de Python, como la palabra if, como la palabra class, while, print, func, entre otros. Entonces, ese tipo de palabras las usamos para nombrar variables. A la hora de nosotros correr nuestro programa nos va a hacer un error de que estamos haciendo un mal uso de la variable. Y por último, cuarto, Python discrimina si usamos mayúsculas o minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener dos variables con el mismo nombre, pero si una de ellas tiene un carácter en mayúscula y la otra tiene el carácter en minúscula, el mismo carácter, entonces van a ser variables totalmente distintas. Ahora, hay formas de asignar variables. Ya le vimos que si escribimos el nombre de la variable y le asignamos un valor, es una forma, pero podemos asignar múltiples variables en una sola línea. Por ejemplo, aquí tenemos R, A, C y respectivamente a R le asigno el rojo, a la el amarillo y al C el café. También es posible asignar asignar un valor a múltiples variables. Entonces, tenemos que X es igual a Y, que Y es igual a Z y Z va a ser igual a hola. De esta forma, pues, se optimiza el código y un poquito más legible a la hora de yo entenderlo. Pero tengan en cuenta de que cuando yo igualo todas estas variables a un solo valor, ¿qué le estoy diciendo? Que tanto X como Y como Z son lo mismo, pero ocupan un mismo espacio de memoria, ¿vale? Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con ese tipo de cosas. Y aquí están las famosas palabras reservadas. Entonces tenemos control de flujo, que es el if, el elif, el else, el for, el while, el break, el continue y el pass. Que si las utilizamos como variables, no nos van a poder ver. También tenemos def, class, return. Bueno, aquí tenemos una cantidad de cositas de que vamos a ir viendo durante el curso. No las vamos a utilizar todas, pero es bueno tenerlas en cuenta para cuando empecemos a nombrar nuestras primeras variables. Ahora vamos a los tipos de datos. Son 4 los tipos de datos que podemos tener. Hay uno que otro par, pero los más básicos son estos. Eh, Primero, el más simple es el tipo texto, que se le dice de tipo string y se diferencia porque tenemos comillas tanto al inicio como al final. Y lo que haya entre medio de ellos va a ser la cadena de texto que guarde. Puede guardar espacios, puede guardar números, pero siempre van a ser de tipo texto. Por ejemplo, si yo quisiera colocar una cadena y dentro de esa cadena coloco esto todavía sigue siendo un tipo texto, no va a ser un número. ¿Por qué? Porque se definió como un string. Eh, Listo. Ahora siguen los de tipo entero. Los de tipo entero son números sin decimales. Entonces el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Cualquier número sin decimales se le considera de tipo entero.
no puedo sumar, no puedo restar entre tipo entero y tipo string. ¿Por qué pasa esto? Pues porque tenemos un error de tipaje. Entonces, o sumamos entre el mismo tipo de dato o no podríamos hacerlo. Tendríamos que convertir alguno de los dos al tipo de dato del otro. También existen los decimales, que estos sí admiten la coma. Entonces, el 4.2, el 5.3, el 1,5 y así mismo. Y por último tenemos este último dato que es un booleano, que realmente este toma dos valores, el 0 y el 1. Entonces puede ser entre verdadero o falso. Y este booleano nos va a ayudar mucho cuando queramos hacer decisiones como lo hicimos en el flujograma. Por ejemplo, si cuando decíamos que las faltas superaban el porcentaje de faltas permitidas en el curso, entonces si fuera verdadero tomamos un camino y si fuera falso tomamos el otro. Entonces para esto sirve este tipo de datos. A borrar. Ahora, entre lo que decía, entre tipos de datos, pues podemos sumar en números enteros de la siguiente forma. Con el símbolo de más, pues sumamos en números enteros, restamos, multiplicamos, división. Y aquí hay una aclaración. Hay división normal y división entera. División normal es que yo voy a hacer esta operación, ¿no? Y como resultado me va a dar 2. Pero A, en este caso la variable A, va a guardar otro tipo de dato que va a ser el decimal. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la división normal. Entonces, esto no va a ser un 2, sino que va a ser un 2.0. Ahora, si fuera la división entera, ahora sí, el tipo de dato se va a quedar en número entero. Entonces, va a ser un 2 normal. Tenemos el módulo. Vamos a explicar un poquito el módulo. Y es el residuo de una división. Por acá. Como que el residuo, entonces tenemos 10 dividido 5. Entonces por aquí voy a colocar 10 dividido 5. Y si lo multiplicamos por 2, el residuo va a ser 0. El módulo es este de aquí. ¿Vale? Entonces aquí A valdría. Lo escribimos por acá. A valdría 0. Para otro tipo de división, no sé, 9 dividido 2. Entonces vamos a decirle que 2 por 4 da 8 y 8 a 9 nos va a dar 1. Entonces en este caso el módulo va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? O sea, yo puedo agregar decimales aquí y todo lo que tú quieras, pero el módulo va a agarrar hasta cuando yo no use, mientras yo no tenga que usar los decimales, ¿vale? Entonces quedaría valiendo 1. Vamos a borrar. Y por último, pues tenemos potencia, entonces tenemos que 10 a la 5, ¿vale? También tenemos los operadores relacionales y el resultado de estos va a ser un booleano. ¿Cómo así que va a ser un booleano? Pues con estos operadores relacionales yo estoy comprobando qué está pasando entre dos variables. Por ejemplo, tenemos que si 5 es igual a 5, el resultado de esta operación me va a dar me va a dar el tipo de dato booleano y va a ser verdadero. Caso contrario, si yo tuviera aquí un 4, me va a arrojar un falso. Con la diferencia, lo mismo. 5 es diferente de 3, nos va a dar verdadero. Entonces, la igualdad se escribe igual, igual, y la diferencia, signo de exclamación, igual. Y tenemos como los conocidos. Si es mayor, si es menor, si es mayor igual, si es menor igual. También están los operadores lógicos. Ahora, cuando veamos las decisiones, vamos a ver que estos operadores lógicos nos dejan concatenar dos de estas decisiones. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, por acá, si 5 es igual a 5 y
4 es diferente de 5. Entonces, estos operadores lógicos que nos permiten, estos dos primeros nos permiten concatenar decisiones, o bueno, condicionales, y este lo que va a hacer es cambiar, si por ejemplo aquí es verdadero, la negación lo que va a hacer es convertir esto a falso. Pero con los operadores lógicos, si estamos usando el AND, quiere decir, no lo tengo por acá, quiere decir que las dos decisiones, te digo, las dos condicionales, tienen que ser verdaderas. ¿Cómo así? O sea, que si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, nos va a dar verdadera. En cualquier otro caso, nos va a dar falso. ¿Cómo así? Entonces, si yo tuviera que la primera condición me arrojó un falso, automáticamente, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, automáticamente me da falso. No importa el orden, si esta fuera falsa y la otra fuera verdadera, también nos va a dar falso. Y si fuera falso y falso, nos va a dar falso. La única forma de que sea verdadera es que todas las condiciones sean verdaderas. Y en el OR o en el O pasa al revés. Entonces, vamos a ver. Si tengo una verdadera y la siguiente es falsa, entonces esto me va a dar verdadera. Lo mismo si esta fuera falsa y esta fuera verdadera, nos va a dar verdadera. La única forma de que me dé falso es que las dos sean falsas, ¿vale? Entonces, con el OR, solo una tiene que ser verdadera para que sea verdadera y con el A, solo una tiene que ser falsa para que se vuelva falso toda la condición. Y con el NOT, pues, básicamente, le estamos diciendo que me otorgue el otro dato contrario al que estaba presentando. Entonces, si esto es verdadero, va a ser falso y viceversa. Bueno, hay un orden de precedencia el cual maneja Python con la importancia que él va a manejar las operaciones. Entonces, primero en el escalafón son los paréntesis. O sea, primero va a resolver todo lo que esté entre paréntesis. Segundo, va a seguir la exponenciación. Y al mismo nivel y en este mismo orden está la multiplicación, la división normal y la división entera. Le siguen la suma y la resta y por último operadores relacionales y los operadores lógicos. Listo. No podemos, o sea, podemos hacer operaciones tanto con números, pero también podemos hacer operaciones con cadenas de texto. Entonces, por ejemplo, si nosotros sumamos dos cadenas de texto, por ejemplo, aquí pera y piña, hacemos una concatenación. Quiere decir que voy a juntar dos cadenas de texto, voy a sumar esta cadena, este string con este otro string. Y con la multiplicación, pues haríamos una repetición de una cadena de texto. Si, por ejemplo, tengo el string hola y lo multiplico por 3, me lo va a multiplicar 3 veces. Si yo tuviera hola espacio, pues sería hola espacio, y así, y un espacio al fin. Bueno, nosotros podemos hacer asignaciones aumentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos una variable a que vale 5. Y si nosotros quisiéramos sumarle 5 unidades, pues no tendríamos que escribir A más 5 es igual a A. No, sino que haríamos A más igual 5 y eso pues ya nos daría 10. Y asimismo con todas las operaciones, con la resta, con la suma, con la multiplicación y división entera. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo y llegamos a la parte interesante. Entonces aquí están las famosas entradas. Una entrada por sí sola en Python se traduce a que yo escribo una función que se llama input, donde nosotros podemos interactuar con nuestro sistema. Vamos a ver por acá. Me dicen si está muy chiquito. Creo que aquí estaría bien. Entonces yo tengo input y le voy a decir ingrese un dato.
Entonces, esta función tiene como particularidad ingresar datos por consola. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando escriba input y le agregue este mensaje, o sea, esta función va a esperar un mensaje que va a mostrar por consola. Entonces yo voy aquí a agregar un dato y se va a quedar guardado en ese programa. Vamos a guardar y vamos a darle play. Entonces aquí me dice ingrese un dato. No es claro, no es como muy fácil de entender, pero aquí yo ya puedo escribir. Entonces puedo escribir un número y cuando le dé enter, mi programa va a terminar. Entonces yo aquí ya ingresé un dato a mi programa, pero digamos que no estamos haciendo nada con ese dato. Podemos hacer otras cosas como agregar una variable y decirle que a mi variable le guarde este dato. Entonces vamos a ver, vuelvo a escribir todo, voy a dar enter, otra vez se va a acabar mi programa, pero internamente está pasando algo distinto y es que en mi variable yo tengo guardado ese dato, ¿vale? Entonces tengo guardado el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para efectos prácticos y para que se vea más bonito, siempre agreguen dos puntos y un espacio y ya cuando vayan a escribirlo van a ver que pues ya está más organizado y no se ve tan feo como se ve ahí en la terminal. ¿Vale? Esta es la forma en la que yo ingreso datos en Python. Entonces las entradas nos ayudan a ingresar información desde el usuario, por ejemplo, ingresar un nombre, la edad, fecha de nacimiento, entre otras cosas. Y ya podríamos jugar con esos datos ingresados, o sea que van a ser variables básicamente porque sus datos van a ser mutables. Y tenemos también lo que son las salidas. Para las salidas usamos otra función que se llama print. Si input nos permite mostrar un mensaje por consola y en ese mismo mensaje ingresamos datos, print va a permitirnos mostrar mensajes por consola, pero el usuario no va a poder interactuar con este mensaje. Entonces, vamos a ver para qué sirvió guardar esa información dentro de la variable. Entonces, voy a poner print y lo que va a esperar entre estos paréntesis es un dato de tipo string. Entonces, yo voy a abrir comillas y le voy a decir eh, el dato es dos puntos, pongo espacio, pongo una coma y pongo variable. ¿Por qué pongo una coma? Porque no me va a dejar colocar la variable a menos de que coloque esta coma aquí para indicarle que tiene un segundo objeto, que es este, la variable. Y entonces, ¿qué va a imprimir en consola? ¿Qué es lo que va a ver en consola? Entonces vamos a darle play para cerciorarnos. Entonces dice ingrese un dato y le va a decir hola. Y entonces aquí en la terminal, si ven, me imprimió el mensaje por consola, dice el dato es espacio, hola, ¿vale? Entonces de esta forma yo puedo ver qué se guardó dentro de esa variable. Yo puedo poner aquí la variable como tal, sin necesidad de texto ni nada. Y se va a imprimir esa variable. Ahora, el input nos permite ingresar datos a nuestros programas de Python, pero un gran pero importante es que todos los datos que ingresemos por este input van a quedar en nuestro programa como un dato de tipo string. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera decirle a variable más igual 5 y yo voy a ingresar, no vamos a decir un dato, sino que ingrese un número? Entonces yo voy a correr esto y le voy a poner 4, 5, 6 y aquí apareció el error de tipaje. ¿Por qué? Porque no, a pesar de que estoy ingresando solo números, estos números se convierten en una cadena de texto. Entonces una cadena de texto que contiene un 4, 5 y 6 no lo puedo sumar. Pero si yo le colocara comillas a ambos lados,
vamos a concatenar un 5 al final de esa cadena de texto. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí se me concatena. ¿Qué más puedo hacer? Si yo quisiera que esto fuera un número, entonces aquí entra otra función nueva que se va a hacer el cambio de variable. ¿Cómo hago un cambio de variable? Pues tenemos los cuatro tipos de datos: string, el int, el float y el bool. Entonces, para yo hacer un cambio de variable, voy a decirle que me convierta ese input, esa entrada, a tipo entero. Y de esta forma ya arreglé el error de tipaje. Ahora, si yo corro mi programa, ya funciona perfectamente. También lo puedo hacer con un float, pero que ya no puede ser un 5 sino un 5.0. Vamos a ver. Bueno, si yo lo cambio a float, igualmente, si yo le sumo números enteros o números flotantes, pues va a quedar siempre con el tipo de dato que está con la variable. Eso entre números. Pero no podemos, por ejemplo, convertir esto a un bool. Si lo convertimos a un bool, ya entra en otros temas, condiciones y todo eso, pero eso no lo vamos a necesitar para este curso, entonces no hay ningún problema. Eso serían todo bajo variables, entradas y salidas. Ahora, ya con todo esto claro, vamos a hacer el flujograma que vimos la clase pasada. Y nos adelantamos un poquito a lo que son las sentencias de decisión, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que vean cómo se ve traducido este flujograma ¿qué? A un programa. Entonces, decía que lo primero que yo necesitaba era las horas curso. Entonces, horas curso. Ya que va a ser igual a un input, pero ese input va a ser de tipo entero. Input, y vamos a colocar por aquí. Me faltó un paréntesis. Ingrese horas del curso. ¿Qué más necesitaba? Necesito eh, el número de faltas. Vamos a poner faltas. Ah, para acá. Faltas que va a ser igual a int. Ingrese las faltas. Muy bien. ¿Qué más me falta? Nota 1, nota 2 y nota 3 y nota 4. Entonces, N1, N2, N3 y N4 van a ser igual a, bueno, no quiero esto así, quiero un float. Y de esta forma, pues puedo asignar las cuatro. Tengo ingreso nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Listo, ya tengo todas mis entradas, o sea que ya cumplí con todas estas entradas. Vamos a hacer ahora el proceso. No voy a escribir todo porcentaje de inasistencia, sino que vamos a ponerle PA, PA asistencia. Y porcentaje de inasistencia va a ser igual a, ¿qué proceso puse aquí? Horas curso multiplicado por punto 2. Horas curso por 0.2. Ahora aquí entran ¿qué? Los operadores relacionales. Si faltas es mayor que P asistencia, entonces si eso fuera cierto, la definitiva, que me faltó otra, definir la variable definitiva, que es igual a 0,
La definitiva en este caso, definitiva, sería 1.5. Y en el caso contrario, y por último, la salida. Esto se los voy a explicar después. Por el momento hagámoslo de la siguiente forma. Definitiva. Vamos a chequear esto para que se vea todo. Bueno, aquí tenemos las entradas. Tenemos lo que le decía, que podíamos asignar múltiples variables en una sola línea, solo que como yo tengo una extensión que reformatea el código, pues lo organiza de una forma más legible. Tenemos la definitiva en cero. ¿Por qué yo puse la variable por acá? Porque si yo la pusiera solamente aquí, resulta que esta variable no va a existir si no pasa por este condicional. Entonces, de forma de que si exista, hay que definirla antes. Tenemos el proceso para saber cuánto es el porcentaje de inasistencia y si las faltas son mayores o iguales, creo que lo teníamos así, mayor o igual a la inasistencia va a ser de la definitiva de 1.5 y si no va a ser el promedio. Podríamos colocar un mensaje de salida aquí a cada uno para que sea personalizado, pero dejémoslo por el momento de esta forma. Entonces aquí ya estamos viendo sentencias de decisión, ya vimos entradas, salidas y vamos a ver cómo funciona todo esto. Entonces vamos a darle play y dice ingrese las horas del curso, supongamos son 30 horas y ingrese las faltas y yo falte, no sé, 10%, 10 veces, 10 horas. Ingrese la nota uno entonces 1, 5, 5, 2, 5 y 4, 5. Entonces la definitiva es cero. Y vamos a ver qué pasó, porque creo que mayor o igual porcentaje de inasistencia, porque va a ser cero. A ver, vamos a ver qué pasó en Pain en asistencia. Print, vamos a hacer el mismo y vamos a colocar esto por acá. Control X, porque sí, obviamente quiero que solamente tengamos que definir las notas, sí, no perdimos por inasistencia. 30 y 10. Y estamos viendo que faltas, en este caso, este debería ser un entero. Básicamente no sé en qué me estoy equivocando. 30, 10, definitiva 0, pero... Ah, por eso es importante ponerle cuidado a cómo nombran las variables. Y de esta forma ya quedaría. Ahora sí, era que no estaba afectando la variable que era, sino fue que la tenía escrito distinto. Listo, ahora sí tiene que funcionar. Bien, bueno, sí. ¿Y qué pasa si no? Entonces le voy a decir que
30 y falté una vez. Entonces, 5, 5, 4 y 3. 425. Listo. Eso sería como todo el programa traducido al código desde el flujograma. Aquí en la clase siguiente vamos a ver lo que son las sentencias de decisión y pues ya sabemos cómo definir una entrada, que es con la función input acompañado de una variable. Recuerden que esto siempre nos va a entregar una cadena de texto. Si quisiéramos cambiarlo a otro tipo de dato, pues escribimos int y entre paréntesis colocamos la función de input. Si queremos un decimal, pues float, o si queremos un booleano, pues bool. Y si quisiéramos transformar un número, escribimos de string, ¿vale? Pero realmente string no es el indicado, sino que sería decirle, por ejemplo, definitiva, punto, ah, por acá, por acá, por acá. Por ejemplo, este que es un número, punto, y de esta forma convertimos un número en una cadena de texto, ¿vale? Eso sería todo por la sesión de hoy. ¿Tienen preguntas? No, no, todo claro. ¿Todo muy claro? Bueno, entonces como tarea, como intenten hacer un bot, o bueno, vamos a emular un bot que nos haga unas respuestas que ya estén configuradas. Entonces, por ejemplo, voy a declarar una variable nombre y le voy a dar un input de ingrese su nombre. Y entonces va a ser un bot que me salude. Va a ser un bot que me salude. Ingresamos la edad, hacemos el cambio de variable y vamos a hacer print, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Wow, tienes. Y así sucesivamente. Así con 3 variables, ¿vale? Entonces, nombre, edad, si quieren poner pasatiempo, si quieren poner otra cosa, lo pueden hacer. Y para la próxima clase, pues vemos qué tal fue el resultado. ¿Está bien? Ok, Listo. Entonces, más tarde les estaré subiendo la grabación y les compartiré las diapositivas. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. hasta luego.